Buenas noches con todos, bendecidos a aquellas personas que se conectan para seguir esta serie de estudios que estamos teniendo sobre el libro de Corintios, con la primera epístola de Corintios. El día de hoy terminaremos con el capítulo 15, con el tema de la resurrección de Jesucristo. Hemos estado estudiando el capítulo 15, hemos tenido 4 estudios del capítulo 15, este sería el quinto estudio del capítulo 15. Definitivamente estamos estudiando a fondo la palabra de Dios y es para nosotros un privilegio tener la libertad para poder hacerlo. Hay lugares en el mundo en este momento donde está prohibida la palabra de Dios, la distribución, la lectura, la enseñanza de la palabra de Dios. Y nosotros aprovechamos estos medios para alcanzar a los que más se puedan. Vamos a orar para que Dios nos acompañe. Señor, gracias por esta noche. Gracias por el privilegio de aprender y estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres quien dirige nuestros pensamientos. Eres tú el que nos abre la palabra a nuestro corazón para que ella nos enseñe y nos dirija. Guíanos, oh Padre. Quédate tú y acompáñanos con la enseñanza de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vamos a Primera de Corintios al capítulo 15. Muy bien. Cuando empezamos a estudiar este capítulo de la Biblia, recordamos que básicamente el tema era la resurrección de Jesucristo, la importancia de la resurrección de Jesucristo, y su vinculación con el tema de la resurrección de los muertos, la relación que había entre ellos. Pablo empieza afirmando y dándonos 3 argumentos principales para definir, para demostrar que Jesucristo resucitó. En los versículos 3 y 4 podemos leer el primer argumento de Pablo. Era la profecía bíblica. Primera de Corintios 15, versículos 3 y 4. Vamos a leerlo rápidamente. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En primer lugar, el argumento que pone Pablo es que la profecía bíblica anunciaba la muerte y la resurrección del Mesías. El segundo argumento que Pablo presenta como prueba era los testigos presenciales que lo habían visto. Dice en el versículo 5 que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, etcétera, etcétera. En versículo 7, y después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Entonces, el segundo argumento que presenta es que hubieron más de 550 testigos presenciales de la resurrección de Jesucristo. Si tenemos un evento y para ese evento tenemos más de 550 personas que testifican públicamente que ha ocurrido, creo que son suficiente prueba, suficiente argumento y suficiente demostración de que un evento realmente ocurrió, ¿no es cierto? Si con 550 testigos no es suficiente, ya no sé qué puede ser suficiente. Ese es el segundo argumento. Y el tercer argumento que Pablo presenta es el testimonio suyo, su propio testimonio, como que él era un perseguidor de la iglesia, era alguien que se metía en las casas para tomar presos a los judíos que habían, según él, apostatado de la fe judía y se habían metido al cristianismo, y los arrastraba metiéndolos en la cárcel, y muchos de ellos terminaron como alimento de los leones en el Coliseo romano. Entonces, cuando Pablo dice en el versículo 8, y al último de todos como a un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol,
porque perseguí a la iglesia. Y entonces él da testimonio diciendo, y yo, un perseguidor de la iglesia, a mí se me apareció, yo lo vi a Jesucristo resucitado camino a Damasco. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los tres argumentos que Pablo presenta como para defender y respaldar la resurrección. Pero después vimos que en varios pasajes de 1 Corintios 15 se mencionaba el tema de la resurrección de los muertos y que Jesucristo era las primicias, es decir, el primer fruto de la resurrección de los muertos. Y por eso la relación entre la resurrección de Cristo y la resurrección de los muertos como un solo evento. Y entonces, ¿por qué era importante que la resurrección de Cristo hubiese ocurrido? Porque eso demostraba que la resurrección de los muertos va a ocurrir en el futuro con todos nosotros. Y si Cristo no resucitó, entonces tampoco hay resurrección de los muertos, etcétera, etcétera, etcétera. Y estudiamos varios capítulos que mencionaban sobre este tema. Entonces, habiendo terminado eso, el día de hoy vamos a concentrarnos ya no en la resurrección de los muertos, sino en la resurrección de Jesucristo. Y el texto que vamos a utilizar es desde el versículo 12 hasta el versículo 20. Así que me acompañan para leer 1 Corintios 15, desde el versículo 12 hasta el versículo 20. ¿De acuerdo? Empezamos leyendo el texto que dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. En este pasaje se van a mencionar 6 cosas, 6 cosas que serían el resultado de que Cristo no hubiese resucitado. Voy a mencionar otra vez. En este pasaje se mencionarían 6 cosas que serían el resultado de que Cristo no hubiese resucitado. ¿Cuáles son? 1. Versículo 14. Vana sería nuestra predicación. Versículo 14. Vana sería nuestra fe. Versículo 15. Somos falsos testigos de Dios, según Pablo, ¿no? Versículo 17. Aún estamos en nuestros pecados. Versículo 18. Los que antes murieron perecieron. Y versículo 19. Somos dignos de lástima o de conmiseración, que es el término que se utiliza en la versión Reina Valera. 6 aspectos que serían el resultado de que Cristo no resucitó. Vana nuestra predicación, vana nuestra fe, seríamos falsos testigos de Dios, estaríamos aún en nuestros pecados, todos los que antes murieron simplemente perecieron y seríamos dignos de lástima. Vamos a analizar algunas de ellas. En primer lugar, dice, vana es nuestra predicación, vana sería nuestra fe. La palabra vana
La palabra vana significa hueca, vacía, sin propósito, sin resultado, tonta. Lo que Pablo dice es que si Cristo no resucitó, nuestra predicación sería tonta, hueca, vana, sin resultado, sin utilidad. Pablo está diciendo que nuestra fe sería tonta, sin propósito, sin resultado, si Cristo no resucitó. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué. En primer lugar, porque Cristo dijo cosas muy atrevidas. ¿Recuerdan este cuadro? Lo hemos visto antes. Jesús en el Evangelio de Juan afirmó, aquí hay 8 aspectos que Jesús afirmó que son realmente atrevidos. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Antes que Abraham fuese, yo ya existía. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Jesús debía demostrar que todas estas afirmaciones que él dijo eran ciertas y no expresiones de un mitómano, o sea, un mentiroso compulsivo, o un megalómano que se cree superior a todos los demás, ¿verdad? Si Jesucristo no demuestra que estas afirmaciones que él dijo son ciertas, entonces nos hubiéramos tenido frente a un mitómano, megalómano, ¿no? O sea, un mentiroso compulsivo y una persona que se cree superior a los demás. He visto estas características en algunos políticos en Estados Unidos. Entonces, tendríamos a Jesucristo, sería una versión de ellos. Esta mentira incontrolable, mentiroso y sobre todo pedante. Porque ¿quién se atreve a decir yo soy el pan de vida, o yo soy la luz del mundo, yo soy el camino a Dios? Imagínense. Entonces Jesucristo tenía que demostrar que estas afirmaciones que él había dicho eran ciertas, ¿no es cierto? Ahora, para que esto fuese demostrado, tenía que usar una prueba indubitable. ¿Qué significa indubitable? Que no hay lugar a duda. Una prueba indubitable es que no hay lugar a ningún tipo de duda. Entonces, la prueba indubitable de su deidad, el único aspecto en el cual todos los seres humanos no tenemos poder, es sobre la muerte, sobre la vida y sobre la muerte. Los seres humanos no podemos dar vida a nada inerte, y cuando algo muere no podemos hacer nada. Todos los médicos del mundo, todos los superarchimillonarios con su dinero, cuando llega la muerte no puedes hacer nada en contra de la muerte. Es decir, la única cosa que entre todos los seres humanos es la mayor fuerza y contra la cual no tenemos ningún tipo de poder, es la muerte. Y eso está claro, y todos los tenemos claro. Entonces, la única manera para que Jesucristo demostrara que estas afirmaciones que él dijo eran ciertas, era mostrando que él tenía poder sobre la muerte. Este es el punto. Jesús tenía que demostrar que todas estas afirmaciones eran ciertas cuando él demostrara que era el único ser humano en toda la tierra con poder sobre la vida y sobre la muerte. Entonces, si él llegaba a mostrar esto, estaba diciéndonos
que él era único, porque no hay hombre en la tierra capaz de vencer la muerte. Pero si Jesucristo vence la muerte, entonces nos estaba diciendo que él era único, absolutamente único. Y a mí me gusta el texto que Jesús usa en Juan capítulo 10, versículo 17 al 18. Cuando Juan dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y estas palabras, queridos hermanos y queridos amigos, es un versículo que todos deberíamos aprender de memoria y escribirlo y ponerlo en un cuadro delante de nuestros ojos en la casa, en un lugar visible. Porque estas palabras que Jesús dictó en este versículo es tan, pero tan impactante, porque Él está diciendo que Él sí tiene poder. Él sí tiene poder sobre la muerte. Y esto lo coloca a Jesucristo como único. A ver, tráiganme a Mahoma, a ver si Mahoma pudo decir lo mismo. A ver si Mahoma pudo decir, nadie me quita la vida, yo la pongo y de mí mismo y la vuelvo a tomar. A ver, pues. O a Buda, a ver si Buda podía decir palabras como esta. O tráiganme un solo ser humano que haya vivido, que esté vivo, lo que sea, que tenga la capacidad de repetir estas palabras. No hay. No hay. No hay un solo ser humano, ni hoy, ni lo ha habido en la historia de la humanidad, capaz de repetir estas palabras. ¿Quién puede decir como Jesucristo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar? Nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, ¿no? Entonces, de esta manera, por eso la resurrección es la clave de nuestra fe. Es la clave, porque con la resurrección Jesucristo estaba dándonos la única prueba, única, que Él era único y que Él sí tenía el poder para decir las afirmaciones que Él había mencionado acá. Y por eso, y quiero que me escuchen bien, por eso no tengo miedo ni me da vergüenza cuando hablando de Jesucristo me preguntan si Jesucristo es el único camino y si yo me creo el único dueño de la verdad. Y yo digo, yo no me creo el único dueño de la verdad, pero que Jesucristo es el único camino, sí lo es. Y no tengo vergüenza y no tengo miedo de decirlo. Y cuando viene alguien y me dice, todos los caminos conducen a Roma, todas las religiones llegan a Dios, yo digo, mentira. Falso, porque el único que resucitó es Jesucristo. Yo no puedo comparar a Mahoma, que se casó con una niña de 8 años, o a Buda, que murió de indigestión, con Jesucristo, que resucitó de los muertos. Pues, no puedo. Y entonces no tengo ni miedo ni vergüenza de decirlo claramente. Creo en Jesucristo como el único camino a Dios. Mucha gente hoy en día que se las quiere dar de ecuménicos y que todos los caminos conducen a Dios. No, ¿cómo es posible? No es verdad. Cada uno tiene su verdad y su verdad vale. No es así. No es así. Porque en mi verdad hay un ser que venció a la muerte cuando él quiso. Se le antojó poner su vida y se le antojó volverla a tomar de la muerte. A ver si en las otras religiones hay algo parecido. No lo hay, ¿no? Entonces, por eso es que cuando Jesucristo resucita, es el sello, es la marca, y hay versículos bíblicos que toman sentido, ¿no? Por ejemplo,
Juan 14:6, cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y tiene razón. Y tiene razón. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Y por qué? Porque Él es el único camino y la única verdad y la única vida. ¿Y cómo sé yo eso? Porque lo demostró al vencer a la muerte. La resurrección mostró que Jesús era el único camino, la única verdad y la única vida que el hombre puede esperar. Cuando en Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no nos ha dado Dios otro nombre, el nombre de Jesús de Nazaret, bajo el cielo, el cual podamos invocar para ser salvos. No nos ha dado otro nombre, en ningún otro hay salvación. Y entonces la gente, no, ¿cómo es posible? Hay muchos caminos a la salvación. No es verdad, es mentira, porque el único que resucitó fue Jesucristo. En otras palabras, la resurrección de Jesucristo es la prueba maestra. La resurrección de Jesucristo es el certificado de garantía. Es el sello notarial firmado por Dios mismo que garantizaba que todo lo que Cristo dijo era cierto. Repetimos, la resurrección de Jesucristo es la prueba maestra, el certificado de garantía, el sello notarial, la firma del gerente que garantiza que todo lo que Cristo dijo era cierto. Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. ¿Por qué? Por la resurrección de entre los muertos. La resurrección de entre los muertos a Jesucristo hizo que Cristo fuera declarado Hijo de Dios con poder sobre la misma muerte, según el Espíritu de Santidad, el Espíritu de Dios. Entonces, sin la resurrección es obvio que nuestra fe sería ridícula, sería hueca, sería tonta. ¿Por qué? Porque estaría creyendo en un mentiroso. Si Cristo no resucitó, entonces estaría yo creyendo en un mentiroso. Cristo dijo que Él era la luz del mundo. ¿Quién se atreve a decir eso? Si Cristo no resucitó, yo estaría creyendo en un hombre que se creía la luz del mundo. Yo estaría creyendo en un hombre que se creía el pan de vida. Yo estaría creyendo en un hombre que dijo que Él era la resurrección y la vida, el camino, la verdad. O sea, yo estaría creyendo en un lunático. Por eso, si Cristo no resucitó, yo estaría creyendo en un lunático. Por lo tanto, mi fe sería absurda, ridícula, tonta, hueca, y además de eso, mi predicación también. Porque si estoy predicando y enseñando esto a otras personas, sería pues definitivamente un tonto más. Porque estaría predicando y enseñando sobre un fraude, sobre un engañador. Por eso es que hay tanta gente que ha tratado de menospreciar la resurrección. ¿Entendieron? Por eso es que hay tanta gente, tantos ateos y tanta gente ignorante que tratan de negar la resurrección de Jesucristo. Porque cuando tú entiendes lo que la resurrección de Jesucristo significa, te das cuenta que estás frente al único que puede llevarte a Dios. Y por eso es necesario para todas estas gentes que son enemigos de la cruz de Cristo, tratar de negar o de demostrar que Jesucristo no resucitó, utilizando los argumentos más tontos o más ridículos. Entonces, si tú hablas con una persona que es incapaz de creer en la resurrección y que niega la resurrección,
te encuentras justamente a una persona que si entendiera lo que es la resurrección, caería a los pies de Cristo, pues. ¿Entendieron? Por eso es el objetivo. El objetivo del diablo es tratar de negar la resurrección. Porque para nosotros, la resurrección de Jesucristo es el sello notarial de Dios sobre todo lo que Cristo dijo. Es la garantía que cuando Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, estaba diciendo la verdad. Y no era un lunático, sino que era verdad. Él era la resurrección y la vida. Y entonces, ¿cómo demostró Jesús que todo lo que dijo era cierto? Fácil. Voy a hacer algo que nadie puede hacer. ¿Qué cosa? Yo voy a vencer mi propia muerte. Y con eso selló, firmó, garantizó que Él era el verdadero y el único camino a Dios. Pero no solamente Pablo dice que si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Pero también Pablo dice, somos falsos testigos de Dios. El versículo 15 literalmente dice, somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Obvio, cuando Pablo dice somos falsos testigos de Dios, es obvio, porque serían testigos mentirosos, porque afirmaban que habían visto a Cristo resucitado cuando en realidad no había sido así. En otras palabras, las mujeres que corrieron al sepulcro y lo vieron resucitado, mintieron. Juan y Pedro, que corrieron al sepulcro, mintieron. Los 12 apóstoles que lo vieron, incluyendo Tomás, que no creía, mintieron. Las más de 550 personas que lo vieron resucitado durante un lapso de 40 días, incluyendo los caminantes de Maús, incluyendo toda esa gente, todos, absolutamente todos, mintieron. Y el mismo Pablo mintió cuando se encontró con Jesús camino a Damasco. Entonces, Pablo dice, todos somos hallados falsos testigos. Claro, porque si Cristo no resucitó y todos ellos afirmaban que habían resucitado, pues todos eran una sarta de mentirosos. O sea, todos, más de 550 personas, se habían puesto de acuerdo en mentir para engañar a todo el mundo de que Jesucristo no había resucitado. Pero aquí vienen dos preguntas. Y estas preguntas son importantes. Primero, si todo es una mentira, si todos ellos mintieron, y si Cristo no resucitó, entonces, ¿dónde está el cuerpo? Como no encontraron el cuerpo, hasta ahora no se encontró el cuerpo, viene la segunda pregunta. Entonces, ¿quién se robó el cuerpo? Si el cuerpo no estaba en la tumba, ¿quién se robó el cuerpo? Entonces vamos a analizar los diferentes grupos, ¿no? Tenemos en primer lugar a los romanos, los sacerdotes o los judíos, cualquiera de ellos, romanos, sacerdotes o judíos. ¿Por qué harían esto? ¿Por qué se robarían el cuerpo? Bueno, ellos mismos, los mismos judíos, se acercaron a Pilatos y le dijeron, Jesús había profetizado su resurrección al tercer día. Entonces, por eso pidieron que pusieran una roca grande a la entrada de la cueva donde Cristo fue enterrado, y que pusieran un sello imperial sobre la roca, que eran unas sogas que cruzaban la roca y eran selladas con lacre para que nadie pudiese remover esa piedra, porque remover el lacre, el sello imperial, significaba la muerte. Entonces los sacerdotes le dijeron a Pilatos que sellara la tumba
para que los cristianos no llegaran y se robaran el cuerpo. Pero digamos que unos sacerdotes dijeron, vamos a más allá. En lugar de solamente sellar la tumba, primero nos robamos el cuerpo. Y así nos adelantamos a los judíos. Y entonces cuando los judíos vengan para robarse el cuerpo, entonces ya no lo van a encontrar. El cuerpo lo vamos a tener nosotros. Y todo esto, digamos que podría ser una trama que los sacerdotes planearon. Nos robamos el cuerpo y listo. Y cuando los cristianos vengan a decir que Cristo resucitó, ¿qué pasaría? Los romanos, los sacerdotes, los fariseos, los judíos, sacarían el cuerpo, pues. Habrían sacado el cuerpo, y cuando Pedro les decía a los sacerdotes, a Cristo quien vosotros crucificasteis, pero que Dios lo ha resucitado. Entonces los judíos habrían sacado al cuerpo de Jesús y habrían dicho, mentirosazos, usar sarta de mentiras, acá está el cuerpo. Nosotros tenemos el cuerpo, pero nunca los sacerdotes, ni los judíos, ni los romanos pudieron mostrar el cuerpo de Jesús. Eso significa que los romanos, los judíos y los sacerdotes no tuvieron el cuerpo de Jesús, no pudieron habérselo robado. Los soldados puestos ahí para cuidar la tumba, ¿saben qué significaba para ellos? Significaba su muerte. Si el cuerpo de Cristo desaparecía de esa tumba, cuando habían puesto a esos soldados para cuidarla, y se rompían los sellos, eso significaba la muerte de los soldados. ¿Tú crees que los soldados se robaron el cuerpo solamente para que los mataran a ellos después? Tampoco, ¿no es cierto? No encaja. Entonces, la única respuesta lógica que nos queda es los apóstoles se robaron el cuerpo, ¿no es cierto? Los apóstoles se robaron el cuerpo. Ahora, primero, ¿cómo hicieron para asustar a los soldados? Porque había unos soldados ahí que cuidaban la tumba. Y nunca ninguno de los soldados dijo que los apóstoles habían venido a robarse el cuerpo, no. Los soldados dijeron que hubo un terremoto, que se movió la piedra y que vieron un ángel. Eso fue lo que dijeron los soldados. Pero bueno, ellos estaban escondiendo de los sacerdotes. Debemos recordar esto, ¿ya? Los apóstoles estaban escondiendo de los sacerdotes porque acababan de crucificar a su maestro. Y si crucificaban al maestro, bien podían crucificar a Juan, a Pedro, a Santiago y a todos los apóstoles. O sea, si Jesucristo era el líder y los sacerdotes habían tenido el poder de lograr que Pilatos mandara a crucificar a Cristo, ¿ustedes creen que no tendrían poder para crucificar a Pedro, a Juan, a Santiago y a todos los apóstoles? Pero claro que sí, claro que sí. Entonces los apóstoles tenían miedo por sus vidas, por sus familias, por sus hijos. Y entonces estaban escondidos. Y aquí es el punto, ¿no? Si los apóstoles se robaron el cuerpo, primero debieron ponerse de acuerdo para crear una fábula, una mentira, y tratar de engañar al mundo. Y eso podría ser. Pero, ¿saben ustedes que de todos los apóstoles, todos, con excepción de Juan, que murió de viejo, y Judas, que se ahorcó, todos los demás murieron por Cristo? Si ellos se robaron el cuerpo, ¿qué loco muere por una mentira que él sabe que es mentira porque él mismo la inventó? O sea, tú hubieras creado una mentira, bueno, si de repente con eso te hacías millonario, ganabas plata o lo que fuese. Pero creas una mentira y bueno, qué bonito, qué lindo. Entonces van entrando las ofrendas, me estoy haciendo millonario.
pero de repente tienes que enfrentar la muerte. Ya todo lo que has conseguido no te sirve. ¿Vas a morir por una mentira? Ni loco, pues. Y menos que de todos los apóstoles, con excepción de Juan, con excepción de Judas, todos los apóstoles murieron por esa mentira. Es un absurdo. Es un absurdo que no se lo cree nadie, por Dios. Quien crea que los apóstoles se robaron el cuerpo es una tontería, es un absurdo que no tiene cómo sostenerse. ¿Saben ustedes todo lo que Pablo tuvo que pasar? ¿Saben que a Pablo lo metieron a la cárcel no sé cuántas veces? A Pablo lo azotaron, a Pablo lo naufragó, a Pablo lo apedrearon hasta que estaba casi muerto. Y todo por una mentira. Porque si Pablo no vio a Cristo resucitado, ¿por qué sufrió tanto? ¿Por qué mintió diciendo que había visto a Cristo resucitado? ¿Por qué? ¿Por qué aceptar tanto sufrimiento, tanto castigo, si no lo vio? A menos que lo haya visto, de verdad. Y entonces su sacrificio vale la pena. En otras palabras, la teoría de que los apóstoles se robaron el cuerpo cae por su propio peso. Ahora, ya hemos dicho que los apóstoles huyeron, que abandonaron a Jesús porque tenían miedo. ¿Y saben qué pasó al tercer día con estos cobardes, con estos temerosos, con estos miedosos? Al tercer día se levantaron de su escondite y comenzaron a predicar públicamente en las plazas. A Pedro y Juan lo metieron en la cárcel, les prohibieron predicar a Jesucristo y contestaron: nosotros obedecemos a Dios antes que a los hombres. Los azotaron. A partir del tercer día, todos estos discípulos, todos estos apóstoles, se levantaron y comenzaron a revolucionar el imperio romano. Fueron perseguidos por los romanos, por los judíos. Fueron presa de Nerón. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que gente cobarde, miedosa, temerosa, de repente se pararan a enfrentar la muerte? ¿Saben por qué? Un psicólogo mencionó que la única explicación lógica para demostrar esta transformación de los apóstoles, que los llevó de cobardes escondidos a enfrentar a las autoridades romanas y judías, tuvo que ser una experiencia traumática tan grande que solo se puede explicar con ver un muerto, dice el psicólogo. Al ver un muerto resucitado, después de 3 días, cuyo cuerpo fue desgarrado con los azotes, y lo ven resucitado caminando, esto impactó la vida de los apóstoles de tal manera que dejaron de ser cobardes y se convirtieron en los revolucionarios del imperio, predicando el evangelio de Jesucristo. Hay una teoría que quiero terminar, que debo mencionarla de todas maneras, que es una teoría absolutamente ridícula, pero vale la pena, que dicen que Jesucristo en realidad no resucitó, sino que despertó, que solo había estado desmayado y que de ahí escapó a la India, en donde vivió hasta que murió. Claro. Lo azotaron hasta despellejarlo vivo. Lo golpearon, le golpearon el rostro hasta desfigurárselo. Le pusieron una corona de espinas que se la clavaron en la cabeza. Luego lo hicieron cargar una cruz cuesta arriba hasta el Gólgota, donde no fue amarrado, sino realmente fue
clavado en la cruz para que se desangre, y al final lo atravesaron con una lanza. Lo atravesaron con una lanza que tenía más o menos 30 centímetros de ancho, 30 centímetros de largo, perdón, la lanza. De tal manera que al perforar por el costado, perfora y agarra pulmones, corazón, etc. Y entonces se quedó dormidito. Sí, Jesús se quedó dormidito. No murió, no. Se quedó dormidito, se desmayó. Lo envolvieron en sábanas, sin curar la herida y sin comer nada, ni beber nada. Lo envolvieron en sábanas mortuorias, lo enterraron en una tumba y pusieron una piedra delante. Y entonces, al tercer día, la herida del costado se curó solita, despertó de su sueño, como estaba envuelto en sábanas, apretadito, se levantó, fue saltando sobre sus piececitos, con el hombro empujó la roca de 2 toneladas, poquito a poco, salió, estaban los soldados, los asustó, ¡bu! Los asustó a los soldados, y los soldados salieron corriendo, ¿no? Y luego así, Jesús se fue caminando hacia una cabaña, donde se duchó, se cambió, se lavó las heridas, y luego caminó hasta donde estaban sus discípulos para engañarlos diciéndoles que había resucitado, cuando en realidad había estado simplemente dormidito. Lo que acabo de contarles no es un chiste. Lo que acabo de contarles es uno de los argumentos que yo en mi vida he escuchado. Yo he escuchado este argumento de parte de gente incrédula. Me dijeron, Cristo no murió, Cristo se desmayó. Así de vergonzoso y de ridículo son los argumentos de mucha gente que quiere negar la resurrección de Jesucristo. Bien, hemos visto que Pablo dice que si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe y somos falsos testigos de Dios. Pablo dice, en cuarto lugar, que si Cristo no resucitó, aún estamos en nuestros pecados. Aún estamos en nuestros pecados. Ya hemos demostrado que la certificación que valida las afirmaciones de Jesús sobre que Él es el pan de vida, la luz del mundo, etcétera, etcétera, era la resurrección, que la resurrección valida todo eso, ¿no? Por su poder sobre la muerte. Pero no debemos olvidar que Jesús fue muy claro cuando dijo que Él tenía un objetivo en esta tierra. Que su objetivo no era fundar una iglesia. Que su objetivo no era predicar el amor. Que su objetivo no era venir a este mundo para enseñarnos una nueva filosofía. Jesucristo fue muy claro desde siempre con sus apóstoles que el objetivo de Él al venir a este mundo era tomar nuestros pecados, cargarlos sobre sus hombros y pagar el precio de nuestro rescate frente a un Dios santo. Y el precio que hay que pagar por los pecados es la muerte. Por lo tanto, Jesucristo venía para pagar el precio por nuestros pecados y eso significaba su muerte. Él nació para morir. Su muerte en la cruz obtiene para nosotros perdón de pecados y nos libera de la esclavitud al pecado en la cual nos encontramos. Y la resurrección es el certificado que esto es correcto. Que su muerte en la cruz justamente hace eso. Su muerte en la cruz nos da perdón de pecados y nos da
libertad de la esclavitud. Vamos a leer algunos textos. Hechos capítulo 2, versículo 36 al 38. Sepa pues clarísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 10, versículo 40 al 43 nos dice: a este levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Miren lo que están diciendo acá los apóstoles, que ellos habían comido y bebido con Cristo después que resucitó de los muertos. Y versículo 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces, si Cristo no resucitó, su muerte en la cruz no tiene la validación divina. Habría sido como cualquier ser humano crucificado y muerto. Pero lo que valida su obra en la cruz redentora es la resurrección. Entonces, Cristo resucita y eso valida que su muerte en la cruz realmente obtiene perdón de pecados para nosotros y nos libera de la esclavitud al pecado en la cual hemos nacido. Si Cristo no resucitó, aún estaríamos en nuestros pecados. La otra cosa que dice Pablo, la quinta afirmación que dice Pablo, es que los que antes murieron simplemente perecieron. La palabra perecer significa dejaron de existir. Todo se acabó. Pasaron a la nada absoluta. Si Jesucristo afirmó lo siguiente frente a Lázaro, cuando estaba hablando con María, le dijo que Él era la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si Cristo no resucitó, habría sido una gran mentira. ¿Por qué? Porque los muertos están. O sea, Lázaro no resucitó, también estaba dormido. 4 días pudriéndose en una tumba, pero en realidad estaba dormido. Los que murieron no tendrían ninguna esperanza, porque si Cristo no resucitó, tampoco hay resurrección de los muertos. Por lo tanto, todos los muertos pasarían a la nada absoluta, al vacío total, a la inexistencia. Por eso Pablo dice, si Cristo no resucitó, los que antes murieron simplemente pasaron a la inexistencia, perecieron, dejaron de ser. Ya desaparecieron, nunca más van a volverse a ver porque no hay resurrección de muertos, no hay nada. Los que murieron en Cristo, murieron. Y los versículos que nos hablan de esto, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quieren da vida. Porque Jesús murió y volvió a vivir para mostrarnos que la muerte no tiene poder sobre él.
y tampoco sobre sus hijos. Por eso, Juan 5:21 dice, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo es posible esto? Porque Cristo, al resucitar, mostró poder sobre la muerte y sobre la vida eterna. Juan 5:25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Pero ¿cómo? Si Cristo no resucitó, los muertos simplemente perecieron, pasaron a la nada. Pero como Cristo resucitó, se muestra que cuando los muertos oigan la voz del Hijo de Dios, vivirán, van a resucitar. Un texto más, en Juan 8:51. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces Pablo dice, si Cristo no resucitó, entonces los que murieron en Cristo simplemente perecieron, pasaron a la nada, se desintegraron, se convirtieron en átomos en el universo. Nada más, punto. Pero como Cristo resucitó, entonces los muertos en Cristo tienen esperanza de vida eterna y de resurrección. La última afirmación de Pablo es, si Cristo no resucitó, somos dignos de lástima. Claro que sí. Si Cristo no resucitó, creemos en una mentira, somos seguidores de un lunático, esperamos una vida eterna que no existe, seguimos en nuestros pecados y somos los más tontos porque vivimos una vida con moral. Vivimos una vida esperando ver el reino de Dios y enfrentar ante el Dios el juicio porque nosotros no queremos ser desechados por Dios de ninguna manera. ¿No es cierto? Pero si no existe vida eterna, somos unos tontos. Porque lo mejor que puede hacer alguien, si no crees en la vida eterna, comamos y bebamos que mañana moriremos. Vivamos absolutamente egoístas, porque si mañana desaparecemos, entonces solamente un tonto no aprovechó su vida. Pero nosotros creemos en la resurrección. Por eso el pasaje al final dice, mas ahora Cristo ha resucitado. Permítanme leer unos textos bíblicos que son preciosos. Lucas 24 del 1 al 6. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Qué preciosa frase, qué precioso texto para mi corazón. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 14 al 15. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por último, Romanos 6. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere.
La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 14:9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Este es el resultado de un Cristo resucitado. Cristo murió y resucitó y volvió a vivir. ¿Para qué? Para ser mi Señor, para ser tu Señor, para ser nuestro Señor y ocupar el lugar que le corresponde como Señor en el trono de mi corazón. Menos que eso no sirve. Menos que eso no sirve. Si Jesucristo no ocupa el lugar de Señor, porque Él resucitó para eso, si Él no ocupa el lugar de Señor en tu corazón, es probable que tú mismo no seas un auténtico hijo de Dios. Quizás un religioso, quizás un convencido, pero no un convertido. Porque Jesucristo para esto murió y resucitó, para ser el Señor de tu vida y de la mía. La resurrección es la diferencia entre un muerto y un vivo. Cristo vive. Señor, gracias por esta noche y por este estudio. Ten misericordia de nosotros. Permite que esta palabra llegue a los oídos de las personas que deben escucharlo. Sabemos que el enemigo trata de impedir que la palabra llegue a esos corazones, pero para ti no hay nada imposible. Oramos para que tú permitas que este estudio, este mensaje, llegue a los oídos correctos. Utiliza a los oyentes como medios de distribución, porque queremos reconocer que tú resucitaste y que mereces toda nuestra gloria y toda nuestra honra y todo nuestro agradecimiento. Gracias, Padre precioso, te amamos, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Los espero la próxima semana para continuar con 1 Corintios capítulo 16. Que Dios les guarde.